Bendiciones mis amigos y hermanos en Cristo Jesús en esta mañana. Damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos acercarnos a ustedes trayendo una palabra de esperanza, una palabra de fortalecimiento a sus vidas. Estoy convencido que ayer fue también un día muy especial donde muchos de ustedes pudieron estar en sus congregaciones y sé que Dios a través del siervo trajo una palabra especial para sus vidas. Pero es bueno también recordar que no solamente debemos conformarnos con ir cada 8 días a la iglesia, sino que debe haber en nosotros una disciplina continua, diaria, de que podamos buscar a Dios. ¿Y buscar a Dios a través de qué? De la oración y a través del estudio de la palabra. Muchas veces nos conformamos solamente con estar el domingo y parece ser que solamente lo hacemos como un acto rutinario o un acto religioso, pero no solamente es escuchar el domingo. El domingo es un día muy especial para reunirnos y congregarnos todos los hermanos, como dice la Biblia, juntos en armonía. Pero durante la semana también debe haber ese deseo, ese despertar de ir a la palabra del Señor y saber qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros para que podamos vivir durante toda la semana un día y una vida de victoria. Así que mis hermanos, les animo a que continuamente estemos estudiando, estemos meditando en la hermosa palabra de Dios. Hoy quiero, mis hermanos, traer una palabra muy especial al corazón de ustedes, sabiendo de antemano que es una palabra que va a bendecir nuestra vida, pero que también nos va a exhortar y nos va a hacer que podamos reflexionar en cuanto a las decisiones que nosotros estamos tomando en la vida. Sabemos que muchas veces las cosas que nosotros vivimos o las circunstancias por las que estamos atravesando es el fruto a veces de las malas decisiones que hemos tomado. Para nosotros como creyentes en Cristo Jesús es muy fácil estarle echando la culpa a nuestro enemigo y todo lo estamos encaminando hacia Él cuando muchas de las cosas que estamos viviendo, muchas de las circunstancias, de los problemas que estamos viviendo en el día de hoy, es el fruto de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Yo sé que muchos de ustedes pueden entenderme y es que cuando se toman malas decisiones vamos a obtener malos resultados. Pero también cuando tomamos buenas decisiones vamos a ver buenos resultados. Quiero que meditemos en este día sobre las 5 decisiones que tomó Caín. Todos sabemos que Caín es el hermano de Abel. Su historia se encuentra registrada en Génesis capítulo 4, la historia de estos dos hermanos. Es más, conocemos la terrible tragedia que ocurrió entre ellos, entre esta familia, cómo Caín se ensañó contra Abel y dice la palabra así textualmente y duramente que Caín mató a su hermano Abel. Ahora, aunque este capítulo está marcado por ese hecho tan terrible, quiero que en esta mañana meditemos con referente a las decisiones que tomó Caín antes y después de su terrible acto. Y creo que en esta mañana vamos a identificarnos que tal vez de las decisiones que tomó Caín, muchas veces nosotros las hemos tomado. Ahora, quiero aclararle a usted, estas decisiones que tomó Caín no las tomó con referente a sus padres, Adán y Eva. No las tomó con referente a su entorno, sino que las tomó con referente a Dios. Y saben, mis hermanos, nosotros muchas veces, también como Caín, hemos tomado malas decisiones contra Dios. Así que de una manera muy breve, de una manera devocional, quiero llevarlo a estas 5 decisiones que tomó Caín. Y miremos si podemos identificarnos, miremos si nosotros hemos tenido la misma actitud o la misma decisión con referente a Dios. La idea en esta mañana es que podamos ver a través de Caín, verlo como un espejo hacia nosotros.
Caín puede ser un espejo que puede reflejar aún nuestra propia vida, nuestro propio comportamiento, nuestras propias actitudes, pero sobre todo, vuelvo y repito, puede reflejar nuestras decisiones con referente a Dios. Quiero entonces, mis hermanos, que miremos a través de Génesis capítulo 4, miremos en qué consistieron estas decisiones de Caín y qué pueden representar espiritualmente para nosotros. ¿Qué lección espiritual podemos nosotros traer en esta mañana a nuestro corazón? Y que Dios nos ayude a través de su palabra a poder reflexionar y encaminarnos por el camino en que Él nos quiere guiar. En primer lugar, mis hermanos, ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño paréntesis, en el sentido de que dice la palabra que Caín, pero también dice que Abel trajeron una ofrenda a Dios. La importancia de enseñar a nuestros hijos a acercarse a quién, a Dios. Es obvio que Adán y Eva enseñaron a Caín y a Abel no solamente a conocer de Dios, sino a acercarse a Dios a través de ¿qué? Del acto de las ofrendas. Y aquí los vemos juntos trayendo ofrenda a Dios. Pero quiero llevarlos a ese versículo 3, donde dice la palabra: y Caín trajo una ofrenda a Jehová. Noten la expresión: y Caín trajo una ofrenda. Esa expresión, una ofrenda, nos lleva a pensar en la primera decisión de Caín. Y la primera decisión de Caín está en que Caín decidió darle a Dios lo que él creyó que él se merecía. Vuelvo y repito, mis hermanos. La primera decisión de Caín fue en que Caín creyó en darle a Dios lo que él creía que Dios se merecía. Si hay algo, mis hermanos, es que Dios había establecido a través de su palabra la manera correcta de acercarse a Dios. Y era a través de ¿qué? De un sacrificio. Es más, Dios mismo lo había instituido ahí, hermanos, al comienzo, mis hermanos, cuando la primera pareja pecó. Recuerden, mis hermanos, que la actitud de Adán y Eva cuando pecaron fue cubrir su propia falta. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Y Dios se aparece en el huerto, los llama y los encuentra ahí cubiertos, los encuentra con esa ropa vegetal. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó a ustedes cómo cubrir sus faltas? Ustedes han pecado, ustedes mismos no pueden cubrir su falta. Y nosotros vemos ahí a través del relato lo que Dios hizo. Sacrificó un animal y con su piel los cubrió. Lo que quiere decir, hermanos, es que el remedio para el pecado ya Dios estaba mencionando que sería a través de ¿qué? De un sacrificio, que sería a través de ¿qué? De la sangre de una víctima. Y pues vemos, mis hermanos, que eso reflejaba mucho más adelante lo que sería el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, mis hermanos, la Biblia dice: y Caín trajo una ofrenda. O sea que la decisión que toma Caín es darle a Dios lo que él pensó que Dios se merecía. Saben, mis hermanos, que espiritualmente esto nos lleva a que podamos reflexionar en esta mañana sobre algo. ¿Qué le estamos dando nosotros a Dios? ¿Sabe? Tal vez como Caín, nosotros le estamos dando a Dios lo que nosotros creemos que Dios se merece. Por eso es que muchas veces Dios tiene que conformarse con las migajas de nuestro tiempo. Por eso es que muchas veces Dios tiene que conformarse solamente con las sobras que nosotros queramos darle. Suena duro, ¿verdad? Suena duro, sobras, migajas, pero eso es lo que nosotros
estamos muchas veces haciendo. ¿Sabe? Dios se merece lo mejor. ¿Qué le estamos dando a Dios nosotros? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestra vida? ¿Le estamos dando realmente lo que Él se merece? ¿Por qué Dios tiene que conformarse simplemente con lo que nosotros queramos darle? Si Dios nos ha dado todas sus bendiciones, Dios nos ha dado todos sus beneficios, Dios ha provisto nuestra vida de tantas bendiciones, mis hermanos, que muchas veces no creemos que son de Dios, sino que son el fruto de nuestro propio esfuerzo. Dios muchas veces tiene que conformarse con las migajas. ¿Qué tiempo le estamos dando a Dios? ¿Sabe? Estamos tan envueltos en la rutina de la vida, estamos tan envueltos en los afanes de la vida, que muchas veces Dios queda a un lado, Dios queda desplazado. Y sabe, muchas veces lo que Dios pide de nosotros es aún lo que nosotros más amamos. Dios no se conforma con sobras, Dios no se va a conformar con migajas. ¿Sabe? Nosotros debemos darle a Dios lo que más amamos. Cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac, no le dijo, dame a Isaac, le dijo, dame a Isaac a quien más amas. O sea, está pidiendo a Abraham lo que Abraham más amaba, que era ¿a quién? A Isaac. Y nosotros hemos tomado esa decisión de darle a Dios lo que nosotros queramos darle. Y ahí nosotros estamos fallando. Y ahí nosotros estamos cayendo en un gran pecado. Porque Dios no se está conformando con lo que nosotros le estamos dando. Dios no se conforma. Dios quiere el 100% de nuestras vidas. Yo sé que esa frase usted la ha escuchado muchas veces, el 100%. Pero aquí no es solamente la frase. Aquí es la realidad. Si es ese 100% que le estamos dando a Dios. Dice la palabra, y Caín trajo una ofrenda. ¿Qué estamos trayendo a Jehová? ¿Qué estamos trayendo al Señor? Lo que nosotros queremos. Es más, nosotros vamos a la iglesia cuando queremos. Nosotros vamos y buscamos la Biblia cuando queremos. Nosotros oramos cuando queremos. Y no se trata de eso. Se trata, mis hermanos, de tener una rutina diaria, de saber y entender de que Dios todos los días está pidiendo lo mejor de nosotros mismos. Dios no tiene por qué conformarse, mis hermanos, con el tiempo que nosotros le estamos dando. Es una realidad de que nosotros pasamos más a través del celular. Yo soy consciente, mis hermanos, de que se pierde mucho el tiempo. O sea, hermanos, es muy fácil pasar 1 hora, 2 horas mirando el teléfono, mirando los diferentes estados, mirando el Facebook, mirando los TikTok. Mis hermanos, tanto tiempo que se está desaprovechando. Y sabes, 1 hora, 2 horas, hermanos, ahí mirando el teléfono. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué le hemos dado a Dios? Ni 5 minutos de oración, ni 10 minutos de oración. Dios tiene que conformarse con una oración instantánea, con una oración ni siquiera de 3 minutos, porque creemos. Y a veces, mis hermanos, ni un minuto le estamos dando a Dios. La Biblia dice que Caín decidió traer una ofrenda a Dios. Él creyó darle a Dios lo que él se merecía. Dios se merece lo mejor de nosotros. Mis hermanos, ¿qué le estamos dando a Dios? Estamos como Caín, solamente trayendo una ofrenda, lo que nosotros creemos que Él se merece. Son tantas las bendiciones, son tantos los beneficios que hemos recibido de Dios, que a Dios le estamos pagando mal. Y esa es la palabra, Dios le estamos pagando muy mal, porque Dios tiene que conformarse. Muchas veces, mis hermanos, Dios nos ha estado esperando. Muchas veces Dios nos ha estado llamando, pero hemos sido renuentes al llamado de Dios. Hemos sido, mis hermanos, tercos al llamado de Dios. Hemos dedicado tantas cosas, tan preocupados de la vida, tan preocupados en estos días, hermanos, de las fiestas, tan preocupados, hermanos, de los regalos, tan preocupados, hermanos, del viaje, tan preocupados, mis hermanos, de la comida. Pero, hermanos, estamos preocupados por alimentarnos. Estamos preocupados, hermanos, por buscar a Dios. Hermanos, es el tiempo en que nosotros debemos reflexionar. ¿Qué le estamos dando a Dios? Le estamos dando, mis hermanos, sobras. Le estamos dando migajas. Le estamos dando residuos, hermanos.
No, Dios, ni siquiera Dios, mis hermanos, acepta eso. Dios lo rechaza, al igual que rechazó la ofrenda de Caín. Dios va a rechazar lo que nosotros, hermanos, le estamos dando. Porque Dios no se quiere conformar, hermanos, con eso. Dios no quiere, hermanos, migajas. Dios quiere, nuevamente repito, Dios quiere lo mejor de nosotros. Así que, mis hermanos, meditemos en esta mañana. Pensemos en esta mañana. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Realmente estamos orando como debemos orar? ¿Realmente, mis hermanos, estamos estudiando la palabra como debemos estudiar? ¿Realmente, hermanos, estamos dando a Dios, hermanos, las buenas nuevas, hermanos, de salvación a otros? ¿Saben, mis hermanos? ¿Cuánto hace que no le hablamos a una persona de Cristo? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha estado esperando que nosotros hablemos, que le hablemos a alguien de Él? Porque ese alguien necesita. Dios ha hecho una obra especial en nosotros. Dios ha hecho una obra especial en nuestras vidas. Y esa misma obra especial que ha hecho en nosotros, Dios la quiere hacer en los demás, a través de nosotros, a través de que nosotros prediquemos, a través de que nosotros hablemos de las misericordias y de las buenas nuevas. Así que, mis hermanos, la primera decisión que toma Caín es traer una ofrenda a Dios. Por eso es que Dios rechazó la ofrenda, porque no era la manera correcta de ofrecer a Dios y no es la manera correcta de nosotros de ofrecer a Dios. La Biblia nos dice a través del profeta Isaías que Dios, en el capítulo 1, si no me equivoco, dice que Dios ha cerrado las ventanas de los cielos para no oír nuestra oración, nuestra súplica. Porque si hay algo es que Dios no va a escuchar una oración mediocre, una sobra, un residuo, una migaja. Así que, mis hermanos, meditemos en esta mañana. ¿Qué le estamos trayendo al Señor? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Dios nos ha dado muchos beneficios. ¿Cómo estamos pagándole a Dios? Dios no quiere que nosotros le paguemos, hermanos, con dinero. Dios no quiere que nosotros le paguemos, hermanos, haciendo obras de caridad. Dios quiere que nosotros tengamos una disposición correcta, una actitud correcta delante de Él. Que podamos depender de Dios, hermanos, las 24 horas del día. Que Dios esté presente todo el día en nosotros. Todas las horas del día, mis hermanos, Dios está ahí para que nosotros podamos buscarle. Así como tenemos tiempo para muchas cosas, hermanos, es bueno que saquemos el tiempo. ¿Para qué? Para dárselo a nuestro amado Dios. En segundo lugar, mis hermanos, la Biblia nos enseña que Caín decidió mentir a Dios. No solamente trajo lo que él creyó que Dios se merecía, sino que la segunda decisión que tomó Caín es, hermanos, que Caín decidió mentir a Dios. Si nosotros vamos al versículo 9, mis hermanos, o leyendo desde el 8, vamos a encontrarnos de que no solamente Caín, hermanos, decide ofrecerle a Dios lo que él cree que se merece, sino que decide mentir a Dios. Mire lo que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Terrible, terrible, lo mató. Categóricamente, fuertemente, directamente, la palabra dice que Caín se ensañó con Abel y lo mató. Pero mire lo que dice el verso 9. Dice el verso 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? Caín respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, mi hermano, Caín acaba de asesinar ¿a quién? A su hermano Abel. Ahora, Dios viene y confronta a Caín y le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? En primer lugar, Dios pregunta a Caín dónde está Abel su hermano, no porque Dios no sepa dónde está Abel. Porque ahí en la misma palabra, Dios le dice que la voz de Abel clama ¿desde qué? Desde la tierra, donde él lo había enterrado, donde él lo había sepultado, donde él
lo había asesinado. Dios no preguntó por qué no sabía lo que había pasado. Por el contrario, Dios sabía todos los detalles, cómo lo había matado, con qué lo había matado, dónde lo había matado, cómo lo había enterrado, dónde lo había dejado. Dios sabía todo eso. Pero ¿por qué Dios preguntó a Caín? Dios pregunta a Caín por una sencilla razón. Y es que Dios le está dando la oportunidad a Caín de que, ¿qué? De que confiese que su pecado. Cuando Dios pregunta muchas veces es porque Él, hermanos, nos está dando la oportunidad de ¿qué? De que nosotros podamos arrepentirnos, de que nosotros podamos confesar nuestro pecado, que nosotros podamos ir a Dios y rendir nuestra vida y reconocer que hemos fallado. Más atrás nosotros encontramos lo mismo en Adán y Eva. Cuando Dios les preguntó, mis hermanos, cuando Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba escondido Adán. Es más, sabía en qué árbol, en qué clase de árbol, qué frutos daba ese árbol. Pero ¿por qué Dios está preguntando? Dios está preguntando por la sencilla razón de que Él quiere que el hombre salga, reconozca su pecado delante de Dios, que tome la actitud de humillarse, que tome la actitud de ¿qué? De decirle a Dios que ha fallado, que ha fracasado, de decirle a Dios que lo levante, que lo restaure. Pero ¿cuál fue la actitud de Adán? La actitud de Adán fue culpar a Dios por Eva, la mujer que me diste por compañera. Caín, mentirle a Dios. No sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mire, mis hermanos, cómo el pecado en Caín va aumentando. Caín toma la decisión de mentir a Dios. Y sabe, tal vez nosotros hemos caído en la misma decisión de mentirle a Dios. ¿Por qué, mis hermanos, de mentirle a Dios? Dios es el único que sabe, hermanos, cómo estamos viviendo nuestra vida. Es muy fácil, mis hermanos, ir a una reunión y levantar nuestras manos. Es muy fácil, mis hermanos, decir aleluya, decir gloria a Dios. Pero, ¿sabe? Le estamos mintiendo a Dios porque nuestras actitudes, nuestros propios actos, nuestros pecados, hermanos, nos delatan delante de Dios. No hemos sido sinceros, no hemos sido transparentes para con Dios. Muchas veces nos ocultamos, hermanos, en esa cara de religiosidad, en esa cara de buen hermano, de buen creyente. Pero sabe, nuestro corazón está corrompido. Nuestros pensamientos, mis hermanos, están infectados por el pecado. Nuestros pies y nuestras manos están señalados por el pecado que hemos cometido durante la semana, durante los días. Nuestros pensamientos delante de Dios nos delatan de que hemos sido, mis hermanos, adúlteros, que hemos sido fornicarios. Así que, mis hermanos, en esta mañana que podamos reflexionar. Podamos reflexionar en el sentido de que nosotros muchas veces, como Caín, hemos decidido mentir a Dios. Mentir a Dios porque no estamos viviendo nuestra propia vida. Porque no estamos viviendo nuestra propia vida. No estamos viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que nosotros podemos estar en la actitud o en la decisión de Caín. ¿Verdad? Nos preguntan cómo estamos, decimos estamos bien, nos ocultamos, hermanos, en esa careta del hermano piadoso, del hermano religioso, pero sabemos, hermanos, que si Dios mira en la parte más íntima, la fibra más íntima de nuestro ser, se va a encontrar, hermanos, de que hemos mentido a Dios, porque hemos fallado, porque hemos pecado. Y aquí yo no estoy señalando directamente el pecado de nadie. Simplemente estoy diciendo, mentimos a Dios cuando creemos que estamos viviendo para Dios correctamente, pero nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros pecados ocultos nos están señalando directamente a nuestra vida. Así que, mis hermanos, meditemos en esta mañana en la palabra del Señor. ¿Estamos mintiendo? Estamos mintiendo, mis hermanos, no muchas veces de apariencia, sino que también estamos mintiendo en el trabajo. Estamos mintiendo, mis hermanos, en el hogar. Estamos mintiendo en la familia. Hemos tomado, aún como creyentes, como conocedores, hermanos, hemos tomado la decisión de mentir. Pero sobre todo, hermanos, lo más peligroso de mentirle a Dios.
Cuando queremos, hermanos, impresionar de que estamos viviendo la buena vida, de que estamos viviendo una vida así, pero hermanos, estamos viviendo, hermanos, así, pero todavía estamos en pecado. Así que es bueno, hermanos, que nosotros podamos abrir, hermanos, nuestro corazón. Que cuando Dios nos pregunte o nos señala directamente a nuestra vida, nosotros podamos decirle: sí, Dios, hemos fallado. Sí, Dios, he caído. Levántame, susténtame. Pero no, mis hermanos, no ocultarnos, hermanos, tras una careta de un buen cristiano. Dios nos ha llamado a ser buenos cristianos, pero sabe, nosotros caemos en la trampa de mentir, aún con nuestra propia vida. Y Caín tomó esa decisión de mentir a Dios, ¿verdad? Dios le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dice: no sé, no sé. Dios nos pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás obrando? Y parece ser de que nosotros le estamos respondiendo a Dios lo mismo que Caín: no sé, Dios, la verdad no me acuerdo, no sé esto. Pero saben, mis hermanos, delante de Dios no hay nada oculto. Mentimos a Dios, hermanos, creyendo que estamos o haciendo entender que estamos viviendo una buena vida, cuando realmente, hermanos, no es así. Cuando realmente, mi hermano, aún nuestra propia conciencia y el Espíritu Santo puede dar testimonio de que no estamos viviendo correctamente delante de Dios. Estamos mintiendo a nuestra familia, estamos mintiendo a nuestros hijos, estamos mintiendo a nuestra esposa, estamos mintiendo en el trabajo, estamos mintiendo, mis hermanos, en todas las áreas de la vida. Y a veces, hermanos, no hay ese tiempo de reconocer. Y aún Dios en esta mañana, a través de esta palabra, nos está diciendo qué estás haciendo con tu vida. La decisión que debemos tomar es ir: Dios, tú estás preguntando, pues Dios, he fallado, he pecado, he transgredido la ley, pero Señor, aquí estoy para que me levantes y para que me restaures. Pero no tomemos la decisión de mentir a Dios. Así que, mis hermanos, escúchalo bien. Caín toma la decisión de darle a Dios lo que él cree que Dios se merece. Nosotros hemos tomado esa decisión de darle a Dios lo que nosotros creemos que Dios se merece. Caín toma la decisión de mentir a Dios. Nosotros hemos tomado la decisión de mentir a Dios porque queremos reflejar lo que no somos, ¿verdad? Porque queremos darle a entender a la gente que estamos viviendo un cristianismo auténtico, un cristianismo genuino, pero hemos fallado, hemos pecado. Hemos mentido a Dios, le hemos mentido a la gente, le hemos mentido a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas arraigadas en nosotros que tienen que ser destruidas, que tienen que ser rotas en el nombre de Jesús. Porque todavía hay cadenas, hay lazos que quieren arrastrarnos. Pero si no estamos dispuestos a decirle a Dios a la verdad, si no estamos dispuestos a ser sinceros con Dios, vamos a terminar muy mal. Tal vez vamos a terminar como Caín. La Biblia nos dice, hermanos, ay de los que siguen el camino de Caín. ¿Por qué? Porque Caín es un espejo para muchos de nosotros. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, en el versículo 5, Caín toma una decisión, otra decisión, su tercera decisión. Y es que ahí, mis hermanos, en el versículo 3, dice la palabra del Señor, versículo 5, perdón. Dice la palabra del Señor: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Recuerden, mis hermanos, que yo les dije que las decisiones estaban basadas antes del acto criminal y también después del acto. Y aquí estamos viendo una tercera, mis hermanos. La primera fue antes del acto criminal. Trajo lo que él creyó que Dios se merecía. La segunda decisión que él toma es después del acto. ¿De qué? De mentirle a Dios cuando él le pregunta dónde está Abel. Ahora, esta tercera decisión es antes de ese acto criminal horrendo de asesinato con su hermano. Dice la palabra que cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿qué pasó en Caín? Dice la palabra que su semblante decayó ¿en qué? En gran manera. En otras palabras, hermanos, Caín se enojó. Caín se irritó con Dios. Caín tomó la decisión, hermanos, de enojarse
contra Dios, de irritarse contra Dios. Y esa es una decisión que nosotros también hemos tomado. Hemos fallado a Dios, hemos cometido pecado delante de Dios, hemos desobedecido sus mandamientos, hemos tomado el camino equivocado, hemos hecho cosas horrendas y aún, mis hermanos, la actitud de nosotros es que enojarnos contra Dios. La actitud de nosotros es enojarnos contra Él. Les decía a mis hermanos que muchas de las cosas o circunstancias que estamos viviendo es porque nosotros, hermanos, hemos tomado malas decisiones. Y sabe, cuando las cosas no nos salen bien, inmediatamente nos enojamos contra Dios. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 19, versículo 3, la necedad o la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos culpado a Dios de nuestros fracasos? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos ensañado contra Dios cuando las cosas no nos salen bien? Y nos hemos ensañado, hermanos, en primer lugar, echándole la culpa a Dios. Diciendo, Dios, pero desde el momento en que vine a tus caminos, desde el momento en que te recibí como Salvador, mira los problemas, mira las dificultades, mira esto, mira aquello, Señor. Las cosas no eran así, mejor era estar en el mundo que estar en tus caminos. Ahí, hermanos, nos estamos ensañando contra Dios, nos estamos enojando contra Dios. ¿Cuántas veces nuestro semblante decae cuando no encontramos la respuesta inmediata de parte de Dios? Muchas veces nosotros creemos merecer mucho de parte de Dios, hermanos, y cuando nosotros no recibimos lo que esperamos de parte de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es una actitud de enojo. Nuestra actitud es una actitud, mis hermanos, como de rebelión hacia Dios. Porque aún a veces, hermanos, el ser humano termina desertando de los caminos de Dios. Muchas veces, como dicen por ahí, hermanos, Dios termina pagando los platos rotos por nuestras malas decisiones. No tenemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. No tenemos en cuenta a Dios, hermanos, en las cosas, hermanos, de nuestra vida, en las cosas alrededor de nuestras vidas. Y cuando salen mal, pues entonces Dios paga los platos. Ya no oro, ya no voy a la iglesia, ya no ayuno, ya no intercedo, ya no visito. Entonces, mis hermanos, ¿qué actitud es esa? Eso es una actitud cainita. Cainita, porque es una actitud de Caín. Caín se enoja, comete ese acto tan terrible, tan horrendo, y luego, escúchelo bien, y luego, mis hermanos, después se enoja cuando Dios le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ahí también vemos el enojo. Cuando él dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Él no lo dice, hermanos, de una manera calmada, él lo dice de una manera airada, de una manera que enojada. Es fácil entender y comprender y ver que en la respuesta que Caín le da a Dios es una respuesta también de enojo. No solamente decayó su semblante cuando su ofrenda fue rechazada, sino que su semblante decayó también cuando Dios lo confrontó. ¿Por qué nos enojamos contra Dios si somos nosotros los que hemos fallado? Si somos nosotros los que hemos tomado la mala decisión. Mis hermanos, es el tiempo de reconocer, mis hermanos, de que muchas veces Dios, hermanos, ha tenido que pagar los platos rotos, que nos hemos ensañado contra Él. Cuando hemos dicho de qué sirve servir a Dios, de qué sirve ir a la iglesia, de qué sirve ir y orar, de qué sirve ir y arrodillarme, de qué sirve ir y clamar a Dios. Nos hemos enojado contra Dios. Nos hemos enojado contra Dios. Nuestro semblante muchas veces ha decaído. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ya no me acerco a Dios, a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me oye? Y sabe, esas palabras, aparte de que son palabras de frustración, también son palabras de enojo. Son palabras de enojo porque simplemente nos enojamos porque Dios no nos da o nos responde conforme a la voluntad de nosotros. Por eso nos enojamos, por eso nos airamos. Por eso muchas veces como que renunciamos, como que abandonamos nuestra fe. Caín toma la decisión, hermanos, no solamente, escúchelo bien, no solamente de darle a Dios lo que él creía que él se merecía, que Dios se merecía.
Caín toma la decisión de que, mis hermanos, de mentir a Dios, pero también de que, de enojarse. Qué triste, mis hermanos. Caín se convierte en un espejo ¿para quién? Para nosotros. Quiero que miremos, mis hermanos, el versículo 10. Dios le dice a Caín, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, ¿de qué? ¿De qué? ¿Desde qué? Desde la tierra. Quiero que volvamos ahí, hermanos, al versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, ¿desde qué? Desde la tierra. ¿Sabe, mi hermano? La cuarta decisión que tomó Caín fue la de ocultar su pecado. Cuando Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, es porque Dios sabía dónde estaba Abel, dónde Caín había puesto a Abel. ¿Y qué hizo? Asesinarlo y ocultar su cadáver. Ahora, miremos de una manera espiritual. Físicamente, Caín como que esconde el cuerpo de su hermano Abel. Pero espiritualmente, también Caín está ocultando su pecado. Porque le está diciendo al Señor, yo no sé cuándo Él sabe dónde Él está. En cuarto lugar, Caín toma la decisión de ocultar su pecado. Qué triste, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la misma decisión? Hemos pecado, hemos fallado. Y nosotros, hermanos, aún así, vamos a Dios como si Dios no supiera. Vamos ocultando nuestro pecado. Y cuando digo ocultar nuestro pecado es cuando no confesamos. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces nosotros hemos ocultado nuestro pecado? O hemos creído, porque lo hemos creído, que a Dios le ocultamos el pecado. Cuando Dios conoce, mis hermanos, cada detalle de nuestra vida. A Dios no podemos ocultarle el pecado. Pero ¿cuántas veces hemos ocultado el pecado de nuestros hijos, de nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces hemos ocultado el pecado aún de la misma iglesia? Y esto es terrible, mis hermanos. Esto es terrible. Dentro de la iglesia, mis hermanos, hay un fenómeno. Y ese fenómeno consiste en que muchas personas van a la iglesia, levantan sus manos, oran, escuchan la palabra, pero no confiesan su pecado. Ese pecado oculto, eso que han hecho, escúchelo bien, tras el telón. Ellos creen que porque el pastor no sabe, ellos creen que porque su esposa no sabe, que porque sus hijos no saben, que porque su esposo no sabe, entonces todo se va a quedar así. Ese es el problema más terrible, mis hermanos, que puede suceder en la vida de un ser humano. Saber que ha fallado, delante de Dios y delante de los hombres y querer ocultar su pecado. La Biblia nos enseña que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Un día no muy lejano, todo saldrá a la luz. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en esa trampa de ocultar nuestro pecado? Hemos fallado delante de Dios y no hemos ido a Dios en una actitud de confesión y de arrepentimiento. David quiso ocultar su pecado, mis hermanos. Ese pecado que cometió con Betsabé, él quiso ocultarlo. Por eso es que David en el Salmo 51 dice, mientras callé, se envejecieron todos mis huesos. Como dice David, mientras callé. Escúchelo bien. Por eso también la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia de parte de Dios. Así que mi hermano, mi amigo, en este día, una actitud correcta es que cuando fallamos
tenemos que ir a Dios. No oculte su pecado, no ocultemos nuestro pecado, porque tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. La Biblia dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que mi hermano, no tengamos la actitud de Caín. Dios nos dice qué has hecho. Dios sabe lo que hemos hecho. Dios sabe en qué pecado hemos cometido. Y aun cuando Él nos pregunta, no nos hagamos los de las gafas. No nos hagamos, hermanos, que con nosotros no es. Recuerde eso, hermanos. Caín tuvo la actitud de ocultar su pecado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos ocultado nuestro pecado? No solamente de Dios. Bueno, creemos que Dios no se ha dado cuenta, pero ahí estamos equivocados, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios conoce todo lo de nosotros. Tal vez tú dices en esta mañana, yo sí he logrado ocultar mi pecado porque mi esposa, porque mis hijos, por esto, pero ¿sabes qué, hermanos? Dios sí lo sabe. Y si no nos arrepentimos, Él va a tomar cartas en el asunto, ahora o después, pero tomará cartas en el asunto. Así que, mis hermanos, reflexionemos, meditemos, hagámonos un examen a la conciencia. Como dijo David, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Y ve y mira ya en lo íntimo, en lo profundo de mi ser. Y David dice, si hay pecado, quítalo, apártalo. Y guíame por el camino en que debo andar. Dejemos de estar ocultando nuestro pecado. Hermanos, con Dios no se juega. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Con amor, hermanos, en esta mañana, en este día, en esta tarde, dependiendo a la hora que escuches este mensaje, Dios te invita, hermanos, a abrir su corazón y a que se arrepienta o arrepentirnos, hermanos, de una manera que sincera. Dios está ahí. La Biblia dice en el Salmo, dice en uno de sus salmos, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene sus manos. Pero no tome la actitud, hermanos, de que como nadie me vio, yo nada tengo que decir. No, mi hermano, eso no es así. Esa es una actitud cainita, porque viene de Caín. Y la Biblia nos dice, ay de los que siguen el camino de Caín. En quinto lugar, hermanos, y para terminar, el texto nos enseña, hermanos, algo interesante. En el versículo 16 del capítulo 4 dice algo que para mí es muy triste. Después de todo este suceso, después, escúchalo bien, después de la ofrenda, después del asesinato, después de la confrontación de Dios con Caín, mire lo que dice el verso 16 del capítulo 4. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enot, al oriente de ¿qué? De Enot. Nota la expresión, salió pues Caín de delante de Jehová. La quinta decisión que tomó Caín, fue salir de la presencia de Dios. Dice la palabra, salió pues Caín de delante de Jehová. La decisión más terrible, la decisión más negativa que un ser humano puede tomar es alejarse de Dios. Dice la palabra que Caín salió de la presencia de Dios. Es muy difícil, mis hermanos, huir de la presencia de Dios. Usted sabe que el Salmo 139 nos habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. O sea, ¿a dónde miré de tu espíritu? Si fuera allí, si fuera el cielo, si fuera el Seol, si fuera el mar o a lo más profundo del mar, allí estás tú. Es difícil salir de la presencia de Dios, pero es fácil para nosotros salir en un sentido de la presencia de Dios. Cuando pecamos, hermanos, entramos en una vida de ¿qué? De estancamiento, de agotamiento, hermanos. El deseo, escúchalo bien, la pasión por Dios se pierde. Cuando nuestro pecado toma el control de nosotros, hermanos, empezamos a salir de la presencia de Dios. El no confesar nuestro pecado nos lleva a salir de la presencia de Dios.
Usted más que nadie puede decir en esta mañana, yo ya no oro como antes. Ya no tengo el mismo deseo de asistir a la iglesia como antes. No hay la misma pasión de leer las escrituras. No hay el mismo deseo de inclinarme, de arrodillarme, de buscar a Dios. ¿Sabe? Ha salido de la presencia de Dios. Intencional o intencionalmente te has alejado de Dios. Y te has alejado de Dios porque tu vida no es igual. Porque no eres el mismo de antes. Has caído en el letargo. Has caído en el desánimo. Has caído, hermanos, en el desánimo. Por eso puedo decirte que esa decisión la has tomado. Dice la palabra del Señor, salió pues Caín. Después de que Dios lo confrontó, después de que Dios lo exhortó, después de que Dios le dijo las cosas como eran, la actitud de Caín fue salir de la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Dios hoy nos señala que es posible que le estamos dando sobras, migajas. Hoy Dios nos dice que tal vez, hermanos, le hemos mentido o le estamos mintiendo. Hoy Dios nos dice que nos hemos enojado, nos hemos irritado contra Él. Hoy Dios nos está diciendo que hemos querido ocultar nuestro pecado delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa. No hemos querido confesar nuestro pecado, queremos vivir con nuestro pecado oculto. Esas 4 cosas, hermanos, nos van a llevar a salir de la presencia de Dios. Nos van a llevar, hermanos, a alejarnos de Dios. Salió pues Caín de la presencia de Jehová. Qué triste, hermanos. No hay cosa más triste, hermanos, que el hombre, que el ser humano se aleje de Dios. Dios no se va a alejar, mis hermanos. Pero nosotros sí vamos a tomar la actitud de alejarnos. Y una vez que nos alejamos, hermanos, hacia la provincia apartada, así como se alejó este joven pródigo a una provincia apartada, hermanos, escuche, no vamos a encontrar nada bueno, nada que pueda satisfacer nuestra vida. ¿Cuántos han regresado al mundo? Después de haber andado en la luz y haber conocido la verdad, han regresado, hermanos, al mundo. Porque sus decisiones, las decisiones cainitas, los han llevado a salir de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermanos, como el hijo pródigo, a tomar conciencia, a volver en sí y regresar a la casa del Padre. Que podamos tener, hermanos, esa actitud de arrepentimiento. Hemos fallado, hemos obrado mal, le hemos pagado a Dios mal. Pero Dios está aquí para levantarnos. Dios está aquí para restaurarnos. Así que mi amigo, amiga, hermano en Cristo, le invito en esta mañana a tomar buenas decisiones. No le demos a Dios lo que nosotros creemos que Él se merece. No le mintamos a Dios. No nos enojemos con Dios. No ocultemos nuestro pecado. No nos alejemos de Dios. Por el contrario, regresemos a la casa del Padre. Bendiciones, mis hermanos en Cristo Jesús. Mi oración en esta mañana es para que podamos reflexionar y para que podamos avanzar y seguir adelante en esta preciosa carrera. Así que, mis hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Muchísimas bendiciones en Cristo Jesús. Amén.